Hola internautas y gente que gusta de usar esta plataforma, hoy vengo con la segunda parte de mitos japoneses, recomiendo ver la primera parte primero, bueno que lo disfruten. 1. Los kappa suelen representarse como pequeños humanoides con forma de rana del tamaño de un niño. Su cara tiene aspecto de tortuga y en muchas ocasiones es ilustrado con un caparazón en la espalda. Su escamosa piel reptiliana varía de color desde el verde hasta el amarillo pasando por el azul. El hábitat natural de los kappa son los ríos, estanques y lagunas de Japón. Tienen adaptaciones morfológicas a su hábitat tales como membranas interdigitales en pies y manos que usan para desplazarse y nadar a gran velocidad. A veces se dice que huelen a pescado, y que sin duda pueden nadar como ellos. La expresión kappa no kaba nagare, un kappa ahogándose en un río, transmite la idea de que incluso los expertos cometen errores. Otra característica notable en algunas historias, es que los brazos del kappa, según se dice, están conectados entre sí a través del torso y son capaces de deslizarse de un lado al otro. Pero lo más interesante de los kappa es que tienen una especie de calva en la cima de sus cabezas que está llena de agua. Se trata de una cavidad en la cabeza con agua y rodeada de pelo. Según la leyenda, los kappa son muy poderosos y toda su energía proviene del agua que tienen en sus cabezas. Si salen a la superficie y, por evaporación u otro fenómeno pierden el agua de sus cabezas, también pierden sus poderes y pueden incluso llegar a morir, debido a que quedarían como animales cualesquiera. Mientras que son principalmente criaturas del agua, en ocasiones se aventuran por tierra. Cuando lo hacen, pueden cubrir sus cabezas con algún objeto, como un casco o un plato, para proteger esa zona. De hecho, en algunas encarnaciones, los kappa pasarían la primavera y el verano en el agua, y el resto del año en las montañas como uno de los innumerables Yame no Kami, deidad de las montañas. Aunque noticias de sus avistamientos, y creencias de que habitan muy cerca se dan por todo Japón, en la prefectura de Saga tienen una larga tradición con los kappa. Los kappa suelen ser los antagonistas en los cuentos tradicionales. De hecho, una de las comidas favoritas de los kappa son los niños humanos, un manjar al que no se pueden resistir. Los kappa se alimentan de sus víctimas arrancándoles y comiéndose el sirikodama, que se trata de una especie de bola que se encuentra dentro del ano, posiblemente referida a la próstata. Para asustar a los kappa se puede utilizar fuego. Aún hay muchas aldeas en Japón que utilizan fuegos artificiales cada año para asustar a los malos espíritus, entre ellos los kappa. Aún así, según la mitología, los kappa son seres muy educados que siguen a la perfección el código de conducta japonés. Por esto, según la tradición, para poder escapar de un kappa solo es necesario hacer una reverencia. El kappa se verá obligado a devolverla, dejando caer el agua de su calva y perdiendo temporalmente sus poderes. Hasta aquí el lado malo de los kappa, pero también tienen su lado bueno. Los kappa son bastante curiosos y les gusta espiar a los humanos. Entienden y pueden hablar japonés, en ocasiones incluso se relacionan con humanos siempre y cuando obtengan beneficios. Por ejemplo, suelen hacer encargos para humanos recibiendo pepinos a cambio, que es para los kappa la única comida que es más deliciosa que los niños humanos. Tradicionalmente, las familias japonesas lanzaban pepinos con los nombres de cada miembro de la familia escritos en ellos a los lagos cercanos a sus casas para evitar que los kappa se comieran a los niños. Hoy en día, existe un tipo de sushi llamado kappamaki, rollo de kappa, que es simplemente arroz con un trocito de pepino en el centro. Algunos kappa llegan a hacerse amigos del hombre, e incluso los ayudan a regar los huertos o enseñan trucos de medicina. Según la leyenda tienen grandes poderes para eliminar los dolores de espalda.
Existen templos dedicados para algunos kappa mitológicos que se cree ayudaron a los pobladores de la aldea. Dosu Ema y Bosu. Es un espíritu en el folclore japonés. Se dice que vive en el océano y hace zozobrar la nave de cualquier persona que se atreva a hablar con él. El nombre de este espíritu, que combina el carácter de mar, con el carácter de monje budista, está posiblemente relacionado con el hecho de que se dice que el Umipsu tiene una cabeza grande y redonda, semejante a las cabezas rapadas de los monjes budistas. Alternativamente, son enormes ikai que se les aparecen a los náufragos y pescadores. Se cree que son los espíritus de los sacerdotes ahogados, exhiben su cabeza afeitada y por lo general parecen estar rezando. Se dice que tiene un color gris, un torso formado por nubes y las extremidades serpentinas. Según una historia, si los enfurecen, piden a las tripulaciones le proporcionen un barril que se procede a llenar con agua de mar para ahogarlos. Para evitar este destino desastroso, es necesario darle un barril sin fondo. Este cuento está probablemente relacionado con otra tradición japonesa, que dice que las almas de las personas que no tienen a nadie para cuidar de sus tumbas se refugian en el mar. Los monjes del mar, si traducimos del japonés de forma literal, no tienen mucho que ver con los religiosos, más que con el aspecto de sus cabezas redondeadas que recuerdan a la cabeza afeitada de un monje budista. Curiosamente, se manifiestan en aguas calmadas, e invierten el dicho de tras una tempestad siempre viene la calma. Son muchos los signos que presagian la llegada de uno de estos yokai y los marinos más veteranos, una vez detectados estos presagios, se negarán a izar velas hasta que el mar vuelva a su normalidad. De la misma forma que las sirenas u otras criaturas marinas, las formas que pueden adoptar los Umipsu varían según los testimonios. La más habitual, es la que se representa de forma genial en la ilustración superior, del siempre genial Shigeru Mizuki, grandes cabezas negras, redondeadas con ojos amenazantes que emergen de las profundidades del mar y causan estragos a incautas embarcaciones, pero los testimonios hablan de monstruos peludos que recuerdan a los cachalotes, insinuantes figuras femeninas tradición de la prefectura de Miyagi, e incluso una versión en miniatura que queda atrapada en las redes de los pescadores. Su poder reside en el agua, capaz de crear grandes remolinos que engullen a cualquiera que pase por su lado. Sus apariciones, como comentaba antes, están ligadas a fenómenos atmosféricos como tormentas o tifones, por lo que si tienes la desdicha de estar en el momento y hora justa ya puedes empezar a rezar, porque todo está en tu contra. Algunas historias hablan de que estos monstruos no solo son cabezas, sino que bajo el mar, sumergidos, residen grandes brazos que pueden utilizar para destruir embarcaciones de un solo golpe. Otras, hablan de Umipsu de tamaño medio que se aventuran en tierra firme, adoptando formas humanoides y conviviendo con nosotros durante unos días. Los más escépticos asocian a estas criaturas con fenómenos naturales como las cumulonimbes, nubes de desarrollo vertical formadas por una columna de aire cálido y húmedo que les permite adoptar formas caprichosas que pueden recordar a las de una gran cabeza humana. No pensaban igual en Japón hasta hace 4 días, ya que a finales del siglo XIX, en 1888, en el 21º año de la era Meiji, el periódico Miyaku Shimbun informó del avistamiento de una de estas criaturas, describiéndola como un monstruo de 2.4 metros de largo, 263 kilos, de color marrón claro, de grandes ojos con boca de lagarto, una gran cola con forma de gamba y voz de vaca. Bizarro es poco. 3 Tenuki. Los tenukis son unas criaturas semejantes al mapache japonés, solo que tienen unos testículos de gran tamaño y tienen varios poderes. Uno de ellos es el de una hoja mágica. El tenuki, para engañar a las personas perdidas en el bosque,
se pone una hoja mágica en la cabeza para hacer distorsionar la realidad y visión de las personas que se crucen con él. Lo que verán será estar en una casa en medio del bosque, que es una ilusión, y a una bella doncella, que será el Tanuki transformado gracias a la hoja mágica. Después de la cena, los viajeros dormirán, y al día siguiente se despertarán dormidos en medio del bosque con los bolsillos vacíos, pues la casa y la bella doncella habían sido una ilusión creada por el Tanuki. La primera aparición del Bakedanuki en la literatura se encuentra en el capítulo sobre la emperatriz Suiko del Nihon Shoki escrito en el periodo Nara, con pasajes como en 2 meses de primavera, hay Tanuki en el país de Matsu, se convierten en humanos y cantan canciones. Por lo tanto, el Bakedanuki aparece en clásicos como el Nihon Raiki y el Ujishi Monogatari. En algunas regiones de Japón, los Bakedanuki son conocidos por habilidades similares al Kitsune, pueden cambiar de forma, transformar a la gente y poseer seres humanos. Existen muchas leyendas de Tanuki en las leyendas Sadou de la prefectura de Niigata y en Shikoku, entre ellas, la del Danzaburou Tanuki de Sadou, el Kinkyu Tanuki y Rokuemon Tanuki de la provincia de Awe, prefectura de Tokushima, y el Yashime no Age Tanuki de la prefectura de Kegawe. El Tanuki que poseía habilidades especiales obtenían nombres e incluso se convertían en el tema de rituales. Además de esos lugares, los Tanuki reciben un trato especial en pocos casos. En el mandarín moderno, el carácter, pronunciado li, era un nombre colectivo para animales de tamaño medio que se parecían a los gatos, teniendo al gato leopardo, Prionailurus bengalensis, como núcleo. Cuando el carácter se llevó a Japón, no podía aplicarse adecuadamente a ningún animal. Los intelectuales japoneses usaron el carácter para referirse a Tanuki, gatos callejeros, jabalíes salvajes, tejones euroasiáticos, comadrejas y ardillas voladoras japonesas gigantes. El Tanuki de Japón fue deificado desde tiempo inmemoriales, considerándose que gobernaba todas las cosas de la naturaleza, pero con la llegada del budismo, los animales y otros enviados de los dioses, zorros, serpientes, etc., perdieron su divinidad. Dado que todo lo que quedó era la imagen que poseía poderes especiales, fueron vistos como youkai, siendo el Tanuki un tipo representativo. Algunos creen que la imagen del Tanuki se solapó con la terrible y misteriosa imagen del terrible gato leopardo de China. Sin embargo, dado que no tiene el aspecto terrible que los gatos leopardo de China, su imagen tomó la forma de un tipo de monstruo más cómico, e incluso en leyendas populares como Kachi Kachi Yame y Bumbuku Seagama, actúan como parte de los animales tontos.